Bienvenidos a un espacio donde siempre buscamos conectar, crecer y sobre todo, llenarnos de esa chispa que hace que la vida sea verdaderamente hermosa. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes, algo que creo que resuena en el corazón de cada uno de nosotros, aunque a veces no lo sepamos expresar del todo. Vamos a sumergirnos en un tema que, si lo miramos con la perspectiva correcta, se convierte en la clave para desbloquear una vida plena y resonante. Hablaremos de esa fuerza invisible pero poderosísima que, cuando la cultivamos, ilumina cada rincón de nuestra existencia. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de la felicidad y el amor familiar, y cómo el respeto por nuestra propia alegría es, quizás, el ingrediente que nos faltaba para vivirlo al máximo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras charlas. Empecemos este viaje juntos. Hoy quiero que abramos una puerta a un tema que, honestamente, es la base de todo lo bueno que nos sucede, la felicidad. Pero no cualquier felicidad efímera, de esas que vienen y se van con un buen día o una buena noticia. Hablo de una felicidad más profunda, más anclada, que nace y se nutre en el seno de nuestra familia. Y cuando digo familia, no me refiero solo a los lazos de sangre, sino a ese círculo íntimo que elegimos y que nos elige, esos seres que comparten nuestras risas, nuestros llantos, nuestros sueños y nuestras luchas. Piensen por un momento en esos momentos verdaderamente preciosos que guardamos en la memoria. ¿Qué los hace brillar con tanta intensidad? Casi siempre están ligados a personas. A una cena familiar llena de anécdotas, a una conversación profunda con un ser querido, a la simple presencia reconfortante de alguien que nos ama incondicionalmente. El amor familiar es un pilar fundamental en la construcción de nuestra propia felicidad. Es ese refugio seguro al que podemos acudir cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso o complicado. Es el espejo donde vemos reflejado nuestro mejor yo, incluso cuando nosotros mismos no lo percibimos. Pero ¿cómo logramos que este amor familiar sea una fuente constante de alegría y no se vea empañado por los conflictos o las diferencias que inevitablemente surgen? Aquí es donde entra en juego ese elemento que a veces pasamos por alto, pero que es absolutamente crucial, el respeto. El respeto no es solo una palabra bonita, es una acción. Es la forma en que tratamos a los demás, la escucha activa que les brindamos, la empatía que intentamos poner en su lugar, y, de manera fundamental, el respeto por nuestra propia alegría. Sí, han oído bien. El respeto por nuestra alegría. A menudo nos enfocamos tanto en hacer felices a los demás, en cumplir con nuestras responsabilidades familiares, que olvidamos cuidar de nuestra propia chispa. Pensamos que ser felices es un lujo, algo que solo podemos permitirnos cuando todo lo demás está en orden. Pero, ¿y si les dijera que cuidar de nuestra propia felicidad es, de hecho, el mejor regalo que podemos darle a nuestra familia? Cuando nosotros estamos nutridos, cuando nuestra alegría está presente, irradiamos esa energía a nuestro alrededor. Es como llenar nuestra propia copa para poder luego servir a los demás. Imaginen una casa. Si los cimientos están débiles, la estructura entera corre peligro. Nuestra propia felicidad y bienestar son esos cimientos. Si estamos agotados, estresados o con el corazón apagado, ¿cómo podemos esperar que nuestra familia florezca? El amor familiar se fortalece cuando cada uno de sus miembros se siente valorado, escuchado y, sobre todo, cuando ven que los demás se cuidan a sí mismos. El respeto por nuestra alegría implica reconocer que tenemos derecho a ser felices, a buscar aquello que nos ilumina, a poner límites sanos, y a dedicarnos tiempo para recargar nuestras baterías. No es egoísmo, es autocuidado. Es entender que al igual que una planta necesita sol y agua para crecer, nosotros necesitamos momentos de paz, de disfrute, de conexión con lo que nos hace vibrar. Y esto nos lleva a otro punto fascinante, cómo la familia puede ser un espacio para cultivar esta alegría y este respeto mutuo. A veces pensamos que la familia es un compromiso inquebrantable, y lo es, pero no tiene por qué ser una carga. Puede ser, y debe ser, un jardín donde sembramos semillas de amor, comprensión y apoyo. ¿Han notado cómo los niños, cuando están felices y seguros, exploran el mundo con una curiosidad innata? Esa misma chispa, esa misma apertura, es la que necesitamos mantener en nuestra vida adulta, y la familia puede ser el entorno perfecto para avivarla. Esto implica crear espacios para la comunicación honesta, donde todos se sientan cómodos expresando sus necesidades, sus miedos y sus alegrías. No se trata de evitar los desacuerdos, porque eso es imposible, sino de abordarlos desde el respeto.
Imaginen una conversación en la que, en lugar de interrumpir o juzgar, nos tomamos el tiempo de escuchar realmente. Preguntar ¿qué te hace sentir así?, en lugar de estás equivocado. Ofrecer apoyo en lugar de soluciones no solicitadas. Pequeños gestos de empatía, de validación de los sentimientos del otro, pueden transformar por completo la dinámica familiar. Y aquí es donde entra la parte de Gulden Yaman. Ella nos habla de la importancia de honrar esa alegría que reside en nosotros, de no dejar que se apague bajo el peso de las expectativas o las dificultades. Es un llamado a la autenticidad, a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, y a permitir que esa luz interior brille. Cuando hablamos de amor familiar, a veces nos enfocamos en el dar, en el sacrificio. Y sí, el amor implica entrega, pero también implica recibir. Y para recibir plenamente debemos estar abiertos. Estar abiertos a ser amados, a ser comprendidos, y a permitir que los demás vean nuestra propia vulnerabilidad, que es también una fuente de conexión profunda. Respetar nuestra alegría significa también celebrar los pequeños triunfos. Un buen día de trabajo, un momento de creatividad, una caminata en la naturaleza, un libro que nos cautiva. Compartir estas pequeñas felicidades con nuestra familia no es trivial, es una forma de enriquecer el tejido de nuestras relaciones. Es mostrarles que nuestra vida, fuera de las responsabilidades compartidas, también tiene color y luz. ¿Y cómo podemos fomentar este respeto por la alegría dentro de la familia? Empieza por nosotros mismos. Si somos capaces de reconocer y validar nuestra propia felicidad, estaremos más inclinados a hacer lo mismo por los demás. Si nos permitimos esos momentos de descanso y disfrute, entenderemos que los demás también los necesitan. Por ejemplo, si un miembro de la familia está pasando por un momento difícil, en lugar de minimizar su dolor o insistir en que lo supere, podemos ofrecerle un oído atento, un abrazo reconfortante, o simplemente hacerle saber que estamos ahí. Y cuando ese mismo miembro de la familia experimente un momento de alegría, de éxito, celebremos con él. Compartamos su luz. Esa es la magia del amor familiar, ser un espejo de nuestras mejores facetas, y un apoyo incondicional en los momentos de sombra. El respeto por nuestra alegría aplicado al ámbito familiar, se traduce en crear un ambiente donde cada uno se sienta libre de ser quien es, sin miedo al juicio. Donde los sueños de uno son alentados por los demás, incluso si son diferentes a los suyos. Donde los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. Piénsenlo de esta manera, la vida nos presenta constantemente desafíos. Las presiones externas, las incertidumbres económicas, los problemas de salud. Si nuestro entorno familiar está lleno de tensión, crítica o indiferencia, estos desafíos se vuelven abrumadores. Pero si por el contrario contamos con un pilar de amor, comprensión y respeto mutuo, la carga se aligera. Nos sentimos más fuertes, más resilientes, y somos capaces de afrontar lo que venga con una mayor serenidad. El amor familiar, cuando está cimentado en el respeto por la alegría individual y colectiva, se convierte en una fuerza transformadora. Nos enseña a perdonar, a crecer juntos, a adaptarnos a los cambios, y a encontrar belleza incluso en las circunstancias más humildes. A veces en nuestra búsqueda de la felicidad, nos enfocamos en cosas externas, un ascenso, una casa más grande, un viaje exótico. Y si bien estas cosas pueden traer momentos de placer, la verdadera y duradera felicidad, esa que nos llena de paz y plenitud, a menudo se encuentra mucho más cerca de lo que pensamos. Se encuentra en las conexiones humanas profundas, en el amor que compartimos, y en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Así que la próxima vez que se sientan abrumados, o que cuestionen su propio derecho a ser felices, recuerden este mensaje. Su alegría es valiosa. Su bienestar es importante. Y nutrir esa alegría, permitir que brille, es uno de los actos de amor más grandes que pueden ofrecer a su familia. Hemos hablado de la importancia fundamental del amor familiar como motor de nuestra felicidad. Hemos explorado cómo el respeto, no solo hacia los demás, sino también hacia nuestra propia alegría, es la clave para desbloquear esa plenitud. Hemos visto cómo cultivar un ambiente de comunicación abierta, empatía y celebración mutua dentro de la familia fortalece nuestros lazos y nuestra resiliencia. Para mí este es uno de los pilares más importantes para una vida plena y con sentido. Es un recordatorio constante de que el verdadero tesoro no está en las posesiones materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en la luz que llevamos dentro. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Cómo cultivan la felicidad y el amor en su familia? ¿Qué pequeños gestos hacen para respetar su propia alegría? Les invito de corazón a que compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos en la sección de comentarios de abajo. Me nutre enormemente leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Si este vídeo les ha tocado el corazón, si han encontrado valor en estas palabras, por favor, denle un gran me gusta para que esta comunidad siga creciendo. Compártanlo con esas personas a las que saben que les puede hacer bien escucharlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas charlas. Significa el mundo para mí contar con su apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este espacio de reflexión y conexión. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Les mando un abrazo gigante, lleno de amor y los mejores deseos para que su felicidad familiar florezca cada día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, familia.